a la Constitución, ¿para qué está escrito el tema de pedir confianza si se supone que uno pide confianza para seguir trabajando? Le niegan la confianza, no, igual sigo trabajando, eso no se puede hacer. Hay un principio fundamental además en el derecho público, que solo se puede hacer las cosas que están expresamente facultadas por ley. Si hubiera una ley que se lo facultase, sí, pero no existe ninguna ley. Y en el derecho público no se puede aplicar el principio que se aplica en el derecho privado, de que se puede hacer todo aquello que no está prohibido. De manera que hay que puntualizar eso como un principio fundamental. Lo segundo es que cuando vino ayer el señor presidente del Consejo de Ministros, dijo que estaba haciendo cuestión de confianza de todo el gabinete. Y obviamente eso se le puntualizó porque había ocurrido que la discusión esta que estamos teniendo ahora la tuvimos cuando la señora Ana Jara también hizo lo mismo. Pero como en esa oportunidad fue ella, como presidenta del Consejo de Ministros, la que tuvo una falta de confianza, pusieron a otros ministros y yo denuncié eso en ese momento, diciendo que la crisis total de gabinete es total, no solamente de algunos. No se hizo caso pues a este punto de vista y repitieron algunos ministros. Pero en esta oportunidad sí se hizo el énfasis de que era a nombre de todo el Consejo de Ministros. Ahora bien, yo entiendo que en el campo político caben todo tipo de interpretaciones y en el campo constitucional también, esa es mi interpretación, el Parlamento. Pero es evidente que el presidente de la República, si él adopta una decisión distinta, lo que va a hacer es generar una confrontación y una discusión, que solamente se resolverá en el campo político. O sea, uno tampoco puede negarse a que la realidad política puede imponer criterios en los que uno tenga que resolverlos después. Entonces, si el presidente de la República opta por una provocación como esa, veremos pues qué tipo de decisión es la que se toma y cómo la evaluaremos. Pero es evidente que nosotros tenemos que buscar una salida política a esto. Y la salida política está en que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo conversen. El presidente del Consejo de Ministros ha optado por una decisión soberana de un grupo político que era el Frente Amplio de iniciar un proceso de censura, ha optado por pedir una confianza de todo el gabinete. Esa ya es una suerte de declaración de inicio de hostilidades con el Congreso. Ha sido el Poder Ejecutivo el que comenzó. El Congreso ha tenido que actuar en consecuencia porque no puede ser empujado a situaciones límite. Pero es evidente que el Congreso tampoco se puede negar a un diálogo político y yo invito al presidente de la República para que formule, a través de las personas que él considere pertinentes, un diálogo político con el Poder Legislativo a efectos de que encontremos un punto de consenso y avancemos hacia la elaboración de un nuevo gabinete y el país entre otra vez en una senda de armonía, que eso es lo fundamental. Que no tienen la mayoría, en cierta forma están a merced de lo que diga Fuerza Popular respecto a esta votación del nuevo gabinete. Bueno, la política es así, pues. Cuando nos toca hacer 5 y otros tienen 73, y así funcionan las decisiones en un parlamento, trataremos de influir con nuestros puntos de vista, trataremos de puedan ser válidos y otra no hay. Congresista Mulder, estamos en vivo para Canal N. Disculpe, quería preguntarle, que hay discrepancias dentro del APRA, porque la interpretación que dio el congresista del Castillo era totalmente diferente, que lo que la ley no prohíbe está permitido y que en ninguna parte de la Constitución se señala que un ministro al que no se le haya dado la confianza no pueda regresar más adelante. Yo le acabo de decir, en el ámbito del derecho privado, todo lo que no está prohibido está permitido. Pero en el ámbito del derecho público solo se puede hacer lo que expresamente está permitido, por ley, por norma. De manera que aquí yo lo único que veo es que si ellos han manifestado que esta es una situación de confianza de todo el gabinete y le ha sido rehusada, es un absurdo de que personas que no han recibido la confianza regresen tan campantes a un ministerio. Pero vuelvo a reiterar, esas son posiciones que son discutibles, como son siempre en el campo del derecho y como son siempre en el campo de la política. Mi punto de vista es ese. Pero el diálogo político es el que va a tener que solucionar las cosas. No se trata ahora de que vamos a devolverle la pelota al Poder Legislativo, porque ya está en la cancha del Poder Ejecutivo y después yo te la devuelvo de nuevo a ver quién gana. Porque el que pierde es el Perú y nosotros necesitamos resolver una crisis política propiciada por un gobierno que optó
hace 2 días por confrontar al Parlamento, llevado por posiciones termocéfalas que dicen, confronta al Parlamento porque no se van a atrever a censurar a dos gabinetes y después, en todo caso, si lo hacen, los puede disolver. Y entonces ese tipo de confrontación no le va a hacer ningún beneficio al Perú. ¿Cuál debería ser a su criterio el perfil del nuevo premier? ¿Tener más peso político quizás? Muy bien, vamos a regresar, Lourdes, más adelante hasta el Congreso de la República. Repasamos algo que también ha causado alarma en la población. Los sismos que se han contabilizado el día de ayer, más de 30. El conocimiento del funcionamiento constitucional del país y que tengan capacidad de generar consensos. No son fáciles de encontrar, pero es evidente que se necesita personas que hayan manejado en forma independiente ya administración pública y que tengan el peso suficiente de que sus diálogos continúen. En el caso del señor Zabala, yo siempre lo he dicho, el señor Zabala comenzó muy bien. Logró que se le dieran facultades extraordinarias, logró la votación más alta que ha tenido cualquier gabinete en el tema de la confianza, pero después él era una persona que dejaba de dialogar y tenía largos silencios y no se le veía como una figura que representara al gobierno. Es más, no cumplió con el papel de poner tranquilidad cuando el presidente de la República cometía algún exabrupto de los que nos tenía acostumbrados. Él tenía que afigurar como la persona seria que estaba detrás del presidente y que permitía que el país se sintiera tranquilo. Eso no lo cumplió. El perfil entonces es de una persona que tenga condición de hombre de Estado y que pueda resolver los temas de diálogo con todas las fuerzas políticas del país. Se le consulta ahora sobre posibles Me parecería candidatos al premierato. Una apuesta hacia personas que son de confianza del presidente de la República, que integran su fórmula y que tienen experiencia política, daría una buena sensación de reinicio de un diálogo entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. El señor Vizcarra es un hombre que ha mostrado solvencia. A mí me sorprendió tremendamente, y se lo dije en lo personal, que él quisiera irse a Canadá. Yo creo que esa es una persona que en el momento de que tuvo la confrontación del tema Chincheros, no salió tan golpeado como él creyó. Es evidente que él se compró el pleito, pero él no figuraba en los diálogos en donde habían esos entuertos. Y renunció, a mí me parece, sorpresivamente y sin necesidad de que se lo hayan reclamado, porque no se había siquiera presentado una censura contra él. Entonces él podría ser una figura que sin duda el gobierno podría buscar. Político sería conveniente, porque bueno, las críticas duras hacia Vizcarra vinieron justamente de la mayoría fujimorista. Mire, pero fue específicamente alrededor del tema de Chincheros, y el tema de Chincheros ya está focalizado en una investigación que la Contraloría ha hecho y no tiene una imputación directa el señor Vizcarra, sino que la que tiene la imputación directa es la ministra actual de Inclusión Social, que era la viceministra en ese momento. Más bien allí es donde debería haber habido esa reacción. Entonces yo no estoy proponiendo al señor Vizcarra, ustedes me lo han mencionado, pero yo no le veo a priori una objeción ni plantearía yo ahí una actitud digamos, de censura o de confrontación. En el caso de la señora Arauz, igual, es una figura que ya tiene alguna experiencia política y en gestión pública y es de confianza del presidente de la República, podría cumplir. O sea, un perfil de alguna de las personas que están en estos momentos en el Parlamento, en la bancada de ellos, podría ser. ¿Quién es Jaime Saavedra? El exministro de Educación. No, por favor, pues es una persona censurada que era hombre de confianza del señor Ollanta Humala, además demostró impericia y falta de capacidad en el Ministerio de Educación. Eso sería volver a un esquema de confrontación. Con ese tipo de propuestas iríamos nuevamente hacia una situación de confrontación y no en beneficio del país, ¿no? Claro, es una situación de confrontación, pero la norma impide ello. RPP Noticias. No hay una norma expresa que lo impida, pero como se lo señalo, en la administración pública se necesitan normas expresas que autoricen. Y una persona que ha sido censurada, volver a un gabinete es una provocación innecesaria, sin duda alguna. Se le consulta si para él es el primer gabinete censurado. El primer gabinete censurado, evidentemente. Y si pretenden retornar a algunos ministros,
Yo pienso que nosotros no deberíamos aceptar que esos ministros vengan, pero si lo logran imponer, entonces ya dejaría de ser un primer gabinete censurado, porque el solo hecho de que un solo ministro repita el plato ya significa que estamos viendo la misma película pasada. De manera que eso es algo que el gobierno va a tener que evaluar de manera clara. Ahora, si se trata de un primer gabinete y se considera como tal, y los que vienen son nuevos, pero vienen solamente a hacer la guerra para que los disolvamos y se disuelva el Congreso, entonces aquí vamos a ir hacia un terreno de confrontación política. Pero para la confrontación política también estamos, ¿eh? O sea, no hay problema. Si nosotros... Muy bien, las declaraciones entonces de Mauricio Mulder, congresista del APRA, en discrepancia con su compañero de bancada, Jorge del Castillo, sobre la conformación del próximo gabinete ministerial. Adelante, Tatiana. Bueno, gracias Carlos por esta información. Declaraciones del congresista aprista Mauricio Mulder, 11 de la mañana con 44 minutos.